hoy va a iniciar su primer viaje internacional el presidente Javier Milei. Va a ir al foro de Davos, que es el foro donde se dan cita los más ricos entre los ricos, ¿sí? Ese 0,01% de la población mundial que son los que dirigen realmente y cada vez más los destinos del planeta. Y lo hacen a través de un método, bueno, bastante conocido ya, que es la acumulación de plata. Una acumulación que está llegando a niveles pocas veces vistos antes a lo largo de la historia, justamente coincidiendo con el comienzo del foro de Davos. Oxfam, que es una organización internacional que se dedica a estudiar la desigualdad global, sacó su informe anual correspondiente al 2023, que tiene la confirmación de procesos que habían comenzado con esta década junto a la pandemia y que son procesos de una concentración de recursos realmente preocupante. Preocupante porque, como venimos comentando en lo que hace a la actualidad de Argentina, que en ese sentido no es excepcional con respecto al mundo, cuanto más recursos tienen los de la punta de la pirámide, más difícil es para los de abajo negociar o pelear para mejorar su situación. Y este informe, que se dio a conocer hace muy pocos minutos, lo estuve mirando por arriba y encontré ya algunos detalles que me parecen importantes destacar y mencionar. En principio hay que decir que desde el comienzo de esta década y el comienzo de la pandemia, la riqueza de las 5 personas más adineradas del planeta se duplicó. Mientras que el 60% de la población, casi 5.000 millones de personas, son más pobres ahora que lo que eran a comienzos del 2020. Para que se hagan una idea de cuánta plata estamos hablando, si cada una de estas 5 personas, que algunos son bastante conocidos, Elon Musk es uno de ellos, Jeff Bezos de Amazon es otro, si cada uno de estos 5 mil millonarios, multimillonarios, decidieran gastar $1 millón por día, cada uno de ellos $1 millón por día, les llevaría casi 5 siglos quedarse sin plata. 476 años gastando cada uno de ellos $1 millón por día para quedarse sin plata. Además, el 1% más rico a nivel global es dueño del 43% de todos los activos financieros. Una de cada 100 personas es dueña de casi la mitad de todos los activos financieros del mundo. Y ese 1% también es responsable de la misma cantidad de emisión de carbono, de contaminación, que 2/3 del resto de la humanidad, que los 2/3 más pobres del resto de la humanidad. El 1% contamina más que los 2/3 más pobres de todo el planeta. Pero además, este proceso de enriquecimiento y de concentración inédita de la riqueza hace que los gobiernos, esto lo dice Oxfam, que es una ONG con representación global, no lo dice el Destape ni lo dice Nico Lantos, los gobiernos están encontrando casi imposible mantenerse financieramente a flote frente a una deuda cada vez más grande y los costos cada vez más altos de importación de combustible, alimentos y medicina. Los países de ingresos bajos y medios tienen que pagar aproximadamente $500 millones por día en intereses y pagos de deuda de acá hasta el 2029, al mismo tiempo que se ven obligados a hacer recortes severos a su capacidad de gasto en otras áreas para poder cumplir con sus acreedores. Los más ricos del planeta, aquellos que tienen fortunas de más de $1.000 millones, además, son un 34% más rico de lo que eran al comienzo de la década, y sus ingresos crecen a una velocidad 3 veces más alta que la inflación.
mientras que los salarios quedan rezagados. Las grandes ganadoras de este periodo son las grandes corporaciones globales, que en las últimas 2 décadas tuvieron resultados extraordinariamente lucrativos y que en los últimos años tuvieron resultados aún mejores. Las firmas más grandes experimentaron un salto del 89% en sus ganancias entre 2001 y 2022, y la nueva data, que todavía se está procesando, muestra que 2023 va a romper todos los récords en cuanto a ganancias empresarias. Algo que se conecta directamente con lo que nos contaba hace un rato Ari Jalad respecto a lo que sucede con las corporaciones en Argentina, que no es en ese sentido excepcional respecto a lo que pasa en el resto del mundo. Sigue este informe, que insisto, no lo digo yo, no lo dice el Destape, lo dice una ONG con representación internacional, una de las más respetadas del planeta. Vivimos a través de una época de poder monopólico que permite a las corporaciones controlar los mercados, determinar los términos de intercambio y las ganancias sin tener miedo a perder sus negocios. Lejos de ser un fenómeno abstracto, esto nos impacta de muchas formas, incluyendo los salarios que se nos pagan, la comida que podemos permitirnos y las medicinas a las que podemos acceder. Lejos de ser accidental, este poder ha sido dado a los monopolios por los gobiernos. Globalmente, en las últimas 2 décadas, las 60 empresas farmacéuticas más importantes del mundo convergieron en solamente 10. Donde antes había 60 empresas compitiendo, hoy hay solamente 10. 2 compañías internacionales son dueñas de más del 40% del mercado global de las semillas, que de ahí salen buena parte de los alimentos que se comen en todo el mundo. Y las firmas de tecnología, las grandes firmas de tecnología, dominan el mercado. 3/4 del dinero que se gasta en todo el mundo en publicidad va a las cuentas de Meta, que es Facebook, Alphabet, que es Google, y Amazon. 3/4 de todo el gasto global de publicidad va a la cuenta de solamente 3 empresas. Y concluye este informe remarcando 4 formas de las cuales las corporaciones logran, a partir de esta acumulación, profundizar la desigualdad y de esa manera seguir acumulando, porque ese es el tema. Ya llega un punto donde acumulan tanto poder que se vuelve cada vez más difícil ponerle un freno a este proceso de acumulación. La primera tiene que ver con establecer un sistema donde ganan más los ricos que los trabajadores. Las corporaciones conducen la inigualdad utilizando su poder para forzar negociaciones salariales a la baja y beneficios de los mega ricos en alza. 791 millones de trabajadores han visto cómo sus trabajos cómo sus salarios no llegaban a empatarle a la inflación en lo que va de esta década, y como resultado perdieron un acumulado de $1,5 billones en los últimos 2 años, que equivale a casi un mes de salario por cada trabajador. Es decir, cada trabajador en los últimos 2 años dejó un mes de su salario en la cuenta de los más poderosos. Y al mismo tiempo, las grandes corporaciones utilizaron su fortuna y su poder para oponerse a leyes laborales y a políticas que podrían beneficiar a los trabajadores, como salarios mínimos, aumentos en los salarios mínimos, reformas que refuercen los derechos laborales. Por el contrario, trabajaron para desmontar esos derechos laborales, restricciones políticas a la sindicalización e incluso retrocesos en las leyes de trabajo infantil en muchos países del mundo. Cualquier casualidad, cualquier coincidencia con lo que está pasando en la Argentina no es casualidad. Número 2. Las grandes corporaciones invierten estos recursos en evadir impuestos. Las corporaciones y sus dueños conducen este proceso de creciente desigualdad llevando a cabo una sostenida y muy efectiva guerra a los impuestos. Insisto, esto lo estoy leyendo, lo estoy traduciendo mientras lo leo, es textual. Los impuestos a las ganancias de corporaciones, ejecutivos y dueños de las corporaciones se redujeron en los países de la OCDE,
esa organización que tanto le gusta a la derecha argentina, se redujeron a la mitad desde 1980. Es decir, las grandes corporaciones pagaban el doble de impuesto a las ganancias hace 40 años que ahora. Pero además de eso, a partir de planificación agresiva de impuestos, es decir, buscar los huecos en las leyes, a partir de la utilización de paraísos fiscales y de incentivos que consiguen en algunas legislaciones, como la que se está tratando ahora en el Congreso, que le reduce impuestos a las grandes empresas, hace que hoy en día las tasas de impuestos que pagan estas grandes fortunas sean mucho más bajas que la que paga cualquiera de nosotros. Es decir, vos pagás de porcentaje de lo que te ingresa, un porcentaje más alto de lo que paga probablemente el dueño de Amazon, el dueño de Tesla o el dueño de Google. Y el colapso de las tasas de impuestos corporativos de las décadas recientes, básicamente lo que hicieron fue además recortarle los impuestos a los dueños de esas corporaciones, que son casualmente los más ricos, pero en simultáneo le quitaron a los gobiernos un montón de recursos, trillones de dólares de recursos, para invertir, obviamente, en cuestiones que reduzcan la desigualdad, ya sea de manera numeraria, es decir, pagando mejores salarios, pero también invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en educación, etc. Cada dólar de impuestos que esquivan las grandes corporaciones es una enfermera que nunca va a ser contratada o una escuela que nunca se va a terminar, dice el informe. 3, y ya con esto voy terminando. Privatización de servicios públicos. Como los gobiernos quedan desfinanciados porque las grandes corporaciones no pagan impuestos, alrededor del mundo estas mismas corporaciones presionan para que esos servicios públicos se privaticen, es decir, se conviertan en un negocio para ellas. Y de esta forma lo que hacen es reducir el acceso a servicios públicos de alta calidad a solamente quienes puedan pagarlo y que le paguen estas mismas corporaciones, y aumentan la desigualdad haciendo que quienes menos tienen además tengan menos acceso a una buena educación, a una buena salud o a otro tipo de servicios públicos. Y por último, son estas mismas corporaciones quienes encabezan el cambio climático. Son estas mismas corporaciones quienes causan la mayor parte de las emisiones y de las acciones que profundizan el cambio climático. Por supuesto que además todo esto se profundiza cuando uno lo mide por género, cuando uno lo mide por raza, cuando uno lo mide por clase, pero lo cierto es que más allá de las diferencias de género, de raza y de clase, hoy en día el mundo es un lugar donde un 1%, en el mejor de los casos, un 0,1% de la población, no solamente se está haciendo más rica a costa de los bolsillos de todos los demás, sino que además está adquiriendo un poder tal que pueda poner las reglas. ¿No es eso acaso lo que está pasando en la Argentina, donde se está discutiendo un DNU y una ley ómnibus que fue escrita justamente por los dueños de las grandes corporaciones? ¿No es eso acaso lo que llamamos plutocracia? Es decir, un sistema donde la democracia ya no cuenta, donde tu voto ya no cuenta y los que tengan más plata son los que van a poder imponer la legislación, las normas, las reglas, que mejor se amolden a sus necesidades. Lo que estamos viendo en la Argentina es parte de un fenómeno global. Pero no solo eso. Es la vanguardia de un fenómeno global. Porque Milei está tratando de hacer en la Argentina lo que todavía no se pudo hacer en otros lugares del mundo. Que es transformar este proceso que ya lleva algunas décadas y que bien describimos ahora, de concentración de la riqueza y de monopolio del poder por parte de ese 1%, 0,1% más rico, y llevarlo no solamente a la práctica, sino también a las leyes. Institucionalizar esa desigualdad. Por eso es importantísimo que no dejemos que suceda.